Hola chicos, buenos días. Vamos a seguir con el tema de la clase de psicología que es corrientes. Acuérdense que ya habíamos visto corrientes funcionalista y estructuralista. Y el día de hoy vamos a ver conductista, psicoanálisis, gestal y cognitiva. Iniciamos con el conductismo o teoría del conductismo. Fue fundada en 1913 por el estadounidense John Watson, quien sostenía que la mente no puede ser observada directamente, por lo que la psicología corresponde a estudiar los hechos de la conducta que son observables y medibles, considerando que los estímulos observables que originan una conducta y las respuestas dadas a ella son componentes que pueden ser estudiados y hacen que la psicología se convierta en una ciencia rigurosa. Acuérdense chicos que el primer laboratorio de psicología fue en el año de 1879 por Wilhelm Wundt. Entonces, aunque él hizo la mayor parte posible por probar que la mente sí se podía medir o contabilizar, hasta los estudios de John Watson en 1913 con el conductismo, ahora sí que la psicología tomó aún mayor auge porque la gente ya podía saber o ya podía creer, y otros científicos también de otras ciencias podían tomar a la psicología como una ciencia real, no como una ciencia mítica, porque mucha gente pensaba de que como estudiábamos la mente o estudiaban la mente en ese entonces, pues era algo como que no iba a existir por mucho tiempo. Sin embargo, al desarrollar la teoría conductista, pudieron haber muchos avances y también dio parte para otras nuevas teorías o nuevas escuelas o nuevas corrientes de la psicología. Bueno, los antecedentes de esta corriente se encuentran en el ruso Iván Pavlov, quien se destacó por crear el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico en el conductismo es clave porque no solamente nos sirven en la vida cotidiana, por ejemplo, los psicólogos para tratar a algunos pacientes, sino que en la vida diaria pasa, en nuestra casa pasa, y ahorita van a ver por qué. Bueno, y este estudio o este condicionamiento clásico en aquel entonces, Iván Pavlov lo hizo a través de pruebas con animales, en este caso un perro. El condicionamiento clásico es también llamado o conocido como pavloviano, como el título o el nombre de su autor, y es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Iván Pavlov. Este autor ideó unos experimentos con perros que son la base del condicionamiento clásico. Aquí se dio cuenta que al ponerle la comida al perro, salivaba, así que cada vez que le pusiera la comida, Pavlov hacía sonar una campana, de modo que cuando el perro escuchaba, asociaba el sonido con la comida y la salivaba. Ok, entonces aquí del condicionamiento clásico, nuestra palabra clave va a ser asociación. Quiere decir que el mayor aprendizaje o mayores conductas han sido asociadas por el ser humano durante toda su vida. Y ahorita van a ver por qué. Bueno, aquí el ejemplo que explica Pavlov o que hizo Pavlov para descubrir el condicionamiento clásico fue el siguiente. Por sí solo existe un estímulo incondicionado, por eso dice aquí EI, que es la comida, y aquí tienen la imagen de un huesito. Entonces, como respuesta al mostrar ese hueso, los perros o el perro de Pavlov salivaba de inmediatamente. A esta salivación se le llama respuesta incondicionada. ¿Esto qué quiere decir? Que por sí sola, al ver un estímulo incondicionado, nos va a dar una respuesta. Pero ¿qué pasa si Pavlov solamente empezaba a sonar una campana? Pues obviamente esta campana es un estímulo neutro, quiere decir que por sí solo no nos va a dar una respuesta, como aquí aparece, sin respuesta. Pero al asociar la comida, el estímulo incondicionado, con el estímulo neutro, que es la campana, se vuelve una respuesta incondicionada. Y es aquí cuando después de muchos
demasiados intentos con el perro logró asociar que con el solo hecho de que le tocaran la campana, él podía salivar o iba a saber que próximamente le iban a mostrar la comida o le iban a dar de comer. Entonces, nuestro estímulo neutro, que era la campana, se vuelve estímulo condicionado y la respuesta se vuelve una respuesta condicionada. Quiere decir que se condicionó al perro o a cualquier persona o cualquier animal para que un sonido o una imagen neutra pudiera provocar una respuesta deseada. ¿Ok? Espero le hayan entendido. De todas maneras, en el salón vamos a volver a tocar este tema y vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes vean cómo se aplica en la vida cotidiana. Otros de los principales representantes de esta corriente son Edward Lee Thorndike, quien realizó estudios con palomas y desarrolló la ley del efecto, así como Skinner, quien es el creador del condicionamiento operante, introduciendo el concepto de reforzamiento para la modificación de la conducta a través de la utilización de refuerzos positivos, que ahora lo conocemos también como premios, o refuerzos negativos, que son los castigos. Digamos que aquí el condicionamiento operante es una fusión entre lo que acabamos de ver con los perros de estímulo, respuesta, estímulos neutros. Ahora aquí agregamos otros estímulos que van a ser los positivos, premios, y negativos, que son castigos. Bueno, el conductismo ha sido aplicado en áreas educativas, en las terapias individuales y también en orientación profesional. Pasamos a la corriente del psicoanálisis. La corriente psicológica fue desarrollada en Viena por Sigmund Freud, quien la verdad no solamente aportó cosas al psicoanálisis, sino que también se cree como el fundador o el padre de la psicología por la mayor parte de aportes. Casi en todas las teorías o corrientes psicológicas tiene aportes, pero la más importante es el psicoanálisis. Bueno, fue considerada parte de la psicología hasta el año de 1920. Y surge de su experiencia clínica a través del desarrollo de técnicas terapéuticas, porque aquí no se los puse, pero Sigmund Freud era un psiquiatra, no era un psicólogo, era psiquiátrica, así que por las experiencias que él tuvo con sus pacientes pudo desarrollar esta corriente psicológica para tratar la conducta anormal de los pacientes, llamadas trastornos psicológicos. El psicoanálisis considera que en la mente existen contenidos inconscientes que permanecen ocultos en el sujeto, los cuales pueden ser de dos tipos. Uno, representativos, porque se refieren a lo que el sujeto conoce de experiencias vividas, o bien emotivos, que provienen de deseos, instintos o apetitos. Aquí vamos a hablar con unos términos medios raros, por ejemplo, contenidos ocultos o emotivos, apetitos, instintos, porque él se guiaba mucho en la sexualidad del ser humano, cómo influía en las conductas o cómo podía influir en el desarrollo del mismo. Por ello se centra el estudio de la conducta derivada de los miedos que tenemos, las frustraciones que experimentamos en nuestra vida, las motivaciones para realizar nuestras acciones o los conflictos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Y también la infancia ha sido muy importante en el psicoanálisis, pues consideran que en este periodo se crean las condiciones que nos van a determinar nuestra personalidad, y es en ella que pueden desarrollarse los trastornos psicológicos que manifestamos en etapas posteriores de nuestra vida. Y a continuación vamos a hablar de una teoría que desarrolló Sigmund Freud que se llama teoría psicosexual. Ya lo sé, su mente ha de estar pensando alguna otra cosa mala, pero no, ahorita van a ir descubriendo. ¿Sale? Sigmund Freud dividió a esta teoría en 5 partes o en 5 etapas, que son la oral, anal, fálica, latente y genital. Cada una tiene diferentes características y va en diferentes edades, ¿ok? Como la imagen aquí les puse, para que se den un poco la idea. Bueno, esta teoría se trata que las energías relacionadas con el placer, perdón, ahí me comí una letra,
se centran en zonas erógenas particulares. Esta energía psicosexual o líbido se considera la fuerza impulsora del comportamiento humano. Si estas fases se complementan con éxito, tendremos a una personalidad sana. Pero si no logramos cumplir con las expectativas o lo que nos demanda en la etapa que estamos atravesando, podemos tener un conflicto no resuelto a lo largo de nuestra vida o posteriormente. La primera etapa que vamos a ver es la etapa oral, y esta es desde el nacimiento, desde el día 1 o de las 0 horas de vida a los 18 meses. En esta etapa la fuente de placer y el conflicto está centrada en la boca, puesto que su zona erógena son los labios, los dientes y la lengua del niño o la niña o del niñe. Por lo tanto, el principal conflicto es el proceso de destete. ¿Qué quiere decir? Cuando el bebé ya no debe de recibir leche materna, o bien ya no debe chupar o comer de la mamila, porque el niño debe volverse menos dependiente de los cuidadores. Entonces aquí nuestro conflicto o lo que tenemos que resolver en esta etapa es dejar de tomar mamila o tomar del pecho de nuestra madre para ser más independientes y ya no que dependamos 100% de nuestra mami o de alguien que esté a nuestro cuidado como para darnos de comer, sino que nosotros debemos de aprender a comer o a llevarnos a la boca cualquier objeto para satisfacernos ese placer. Bueno, y el no resolverlo nos va a provocar un conflicto a futuro que pueden ser problemas de dependencia afectiva. Es aquella persona que siempre tiene que buscar a alguien más, porque si no tiene a alguien cerca de ella interpersonalmente, pues se siente sola, vacía. Entonces, por eso decía en la diapositiva pasada, si no cumplimos con las expectativas o con lo que nos demanda esta etapa, puede tener repercusiones a largo plazo. La etapa anal. La etapa anal va de los 18 meses a los 3 años y aquí la fuente de placer se centra en el ano. Su zona erógena va a ser el ano, pero también el control de esfínteres, o sea, el control de la pipí y de la popó. Desarrollar el control de esfínteres conduce a una sensación de logro e independencia. Durante este periodo anal, el niño aprende ciertas nociones básicas para la vida relacionadas con la posición de las cosas y el desprendimiento de las mismas. ¿Y qué pasaría si no se resuelve esta etapa? Bueno, puede provocar personalidades sádicas, obsesivas y desafiantes, porque es importante. No sé si ustedes tienen ahí hermanitos o sobrinitos. Por lo regular en esta etapa, cuando las mamás les enseñan a ir al baño a los niños a veces tienen un temor enorme de sentarse en la taza del baño. ¿Por qué? Porque es muy difícil para su corta edad comprender por qué algo que está saliendo de mí, como es la pipí o el popó, se puede ir en un objeto que no es de mi propiedad. Entonces ese sentido de pertenencia y de desprenderme de las personas hace que me crea un cierto conflicto. Entonces, lograr superar eso, o sea, lograr que el niño vaya al baño por sí solo, alegre y contento, va a provocar que sea una persona sana. En cambio, si no logra eso, puede tener personalidades sádicas o obsesivas. Hay personas que al no resolver esta etapa, por ejemplo, que tiene que ver con la limpieza de nuestro cuerpo, son aquellas personas que se lavan las manos como 10,000 veces al día, que tienen miedo a los gérmenes, a las bacterias, o sea, cosas relacionadas con este tipo de etapas. Siguiente, la etapa fálica. Esta comprende de los 3 a los 6 años y el niño aquí comienza a descubrir su cuerpo y centra su placer en los genitales. Su zona erógena, como lo menciona, son los genitales, pero aquí no es tanto de que vean como la atracción hacia el otro sexo, no. Más bien ellos descubren que, por ejemplo, el niño tiene pene y la niña tiene vagina. Entonces, las niñas a veces no se nota tanto,
pero en los niños sí, en los niños hay muchos niños que les gusta frotarse contra algún sillón o alguna almohada, algún peluche, porque sienten placer el tocarlo, pues, o sea, ese contacto entre el objeto y sus genitales le provoca placer. En este periodo que surge el complejo de Edipo, que quiere decir la atracción del niño hacia su mamá, hagan de cuenta que es como un amor. El niño se enamora hacia su mamá y eso se le llama complejo de Edipo. Considerado como el papá un enemigo o un rival a vencer. O sea, es un amor-odio, como que papá sí te quiero, pero no entiendo por qué tú eres el esposo de mi mamá y no soy yo. Si yo soy el amor de su vida o cosas así. Y en el caso de las niñas pasa lo contrario, este se llama complejo de Electra y es lo mismo, la niña se enamora pero de su papá igual, no sé si les ha tocado ver, hay niños que son muy notorios con este tipo de etapa, que literal ven a los papás que se quieren dar un beso, que se abrazan y los niños en medio así como que, oye, suelta a mi mamá o suelta a mi papá porque él es mío, hasta ellos mencionan, él es mío. ¿Por qué? Porque sienten una atracción hacia su papá, pero no es porque lo sientan de una mala manera, no, es algo que pasa, o sea, es una etapa que así lo demanda, pues tu mayor ejemplo en este caso del niño puede ser la mamá y de la niña es el papá. Pero ¿qué pasa si este complejo no se supera? Porque de que todos lo pasamos, pero ¿y qué tal si no lo logramos a superar? Bueno, el no resolver esta etapa provocará una persona con orgullo, una persona que va a dudar sobre su propia personalidad y va a tener tendencia a la promiscuidad, aquellos chicos o personas que les gusta andar con una y con otra y con otra, o bien pasa todo lo contrario, aquella persona que se vuelve casta y pura, o sea, que no quiere tener una pareja porque nadie le va a gustar. ¿Por qué? Nadie le va a gustar porque simplemente esa etapa no se superó. O sea, vamos a poner de ejemplo, una chica de 19 años, ¿no? Ella no quiere tener novio porque nadie es como su papá. Su papá es lo mejor, mi papá me quiere, mi papá me regala flores, mi papá me da un celular, mi papá me pone en la mejor escuela, mi papá me trata como reina, entonces no necesito a nadie porque mi papá me trata mejor. Entonces nunca se pueden enamorar porque nadie va a cumplir las expectativas que tiene ella hacia su papá. O bien pasa lo contrario, o sea, hay muchas personas que el no superar, por ejemplo, si un niño no supera el complejo de Edipo, este suele a buscar personas con las mismas características de su mamá, no sé, que cocinen igual, que muchas de ellas pueden ser mayores de edad, porque lo que están buscando tal vez no es una novia, sino que están buscando a su mamá que se quedó aquí en la etapa de los 3 a 6 años, en la etapa fálica. Entonces, sí es importante a veces que nuestros papás nos ayuden a superar este tipo de etapas y también conocer que no es algo del otro mundo, como les decía yo, etapas psicosexuales se escucha como que medio feo, pero no es algo del otro mundo, más bien es una parte de nuestro desarrollo psicoemocional que tenemos que afrontar tarde o temprano. Y es muy padre que ustedes tengan ese conocimiento porque pueden ayudar en algún futuro a sus hijos o tengan esa noción de que, oigan, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué el niño se comporta así? Hay muchos papás que cuando ven a los niños que se están, no sé, como frotando o rascándose en sus partes íntimas, dicen, oye, no te toques ahí, eso es malo. Y el niño no entiende por qué es malo, porque lo que él siente es placer, o sea, a él le gusta. Entonces, el reprimirlos también puede causar consecuencias como las que ya vimos ahorita. La etapa latente es de los 6 a los 12 años y esta se llama así porque en el aspecto sexual queda latente, o sea, no pasa nada, no tiene un significado tan relevante. Sin embargo, su zona erógena no se centra en alguna parte específica del cuerpo, más bien es puede abarcar todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque se está conociendo. El niño de 6 a 12 años ya se empieza a conocer, no, pues me gusta esto, me gusta el otro de mí. Entonces no es una parte en específica.
Es un periodo importante en el cual las actividades sociales y de comunicación generan autoconfianza. Si no se supera, pues va a ser un niño que no va a tener confianza de sí mismo. Y por último va a ser la genital, y esta abarca de los 12 años, cuando se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, y su zona erógena son los órganos genitales. Y aquí sí, a comparación de la etapa pasada, sí se desarrolla más el sentido de que los niños me gustan las niñas y las niñas me gustan los niños, ¿no? O sea, como que ya suelen tener como que esa atracción por el otro sexo. Y pues ahora, como están las cosas, pues vas a descubrir a qué tipo de sexo perteneces. Entonces, en esta etapa se tiene que lidiar con los conflictos pasados de las etapas pasadas, y aquí se tienen que afrontar para así dotar su vida de significado. O sea, debe de estar esa persona en equilibrio o ese niño en equilibrio. El no resolver esta etapa, las personas tienden a padecer neurosis, que eso les va a quedar de tarea. Van a investigar qué significa neurosis. En cuanto a la estructura de la personalidad que menciona Freud, también él dice que está dividida en tres. Todos tenemos las mismas tres características, y aquí les puse unas imágenes para que entiendan un poco mejor. El ello, ello es aquello inconsciente que se encuentran las pasiones o los más bajos instintos. El yo es el lado racional que ejerce el control y regula al ello, al que acabamos de ver. Y el super yo está conformado por lo que aprendemos en nuestro entorno y determinado por la cultura. ¿Qué quiere decir? Que nuestra línea base o la persona que siempre somos es el yo, porque tiene que mediar tanto con el ello, que son los bajos instintos y las pasiones. Hagan de cuenta, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo aquí de que yo, Mara, por ejemplo, no sé, como que me gusta una bolsa en una tienda departamental, pero no tengo dinero para comprarla. Es una bolsa muy chiquita, como tipo monedero. Entonces el ello me puede decir, sí, tómala, total, ni se van a dar cuenta, es una tienda muy grande, no pasa nada y todo. Pero el super yo, que es aquel que se encarga de las leyes, de todo lo que nos han inculcado, las buenas cosas y costumbres que nos han inculcado, me dicen, oye, eso es robar, eso no se puede. O sea, si no tienes dinero, no lo compres. Te pueden arrestar, te pueden llevar a la cárcel. No lo hagas. ¿Y qué pasa con el yo? Ok, entonces hace un equilibrio. Ok, bueno, no puedo robar, como lo dice el ello, porque la ley o la sociedad me dice que eso es malo. Sin embargo, me gusta tanto que voy a hacer lo siguiente, porque no voy a preguntar si existe algún sistema de apartado en la tienda, y si lo hay, dejo una cantidad que yo pueda dar en este momento y luego paso a comprarla. De esta manera trabaja nuestra conciencia. Ello, acuérdense, todos aquellos instintos, y el super yo es todo lo que nos han enseñado, ya sean maestros, nuestros padres, las mismas leyes políticas, la misma iglesia nos enseña qué cosas están bien, qué cosas están mal, ¿ok? Cada uno de nosotros tiene estos tres superpoderes. Yo le llamo superpoderes porque si no estamos bien en alguna parte de ellas, híjole, nos va a hacer dudar muchísimo y vamos a actuar de muchas maneras. Muchas veces el ello siempre gana, porque los instintos como ser humano es comer, tener relaciones sexuales, sobrevivir. Eso es algo que es natural. Entonces, muchas de las veces siempre gana el ello, pero siempre está el super yo para recordarnos que lo que hicimos estuvo mal y no debe volver a pasar. Por último, vamos a hablar de la corriente gestal. Esta corriente es nacida en Alemania y se desarrolló en las primeras décadas del siglo XX. Y tiene como máximo representante a Max Wertheimer,
Que Gestalt, habla él de Gestalt, trata de la psicología de la forma y de la totalidad como estructura. Y aquí los temas de interés son la percepción, el razonamiento, los procesos del pensamiento, la manera en que se captan las imágenes y la forma en que se va integrando, así como la resolución de los problemas. Esta corriente es bien interesante, me voy a regresar porque habla acerca de figura y forma. Por ahí les voy a llevar unas láminas que nos sirven para estudiar la percepción que tiene la gente. Porque si yo te muestro una imagen, no va a representar lo mismo. Acuérdense en el ejemplo que hicimos acerca de la manzana y de la flecha. Unos dijeron, no, es un garabato, es una flecha, es una señal. Y no, para mí lo que representaba era otra cosa, ¿no? Entonces, de eso trata la Gestalt, de ver cómo se perciben aquellos objetos, cómo se perciben las imágenes y cómo lo traduzco en mi mente. La siguiente es la corriente cognitiva. Aquí los estudios del lingüista Noam Chomsky abrieron las puertas a esta nueva corriente psicológica y nació en 1950, alcanzando un gran desarrollo en 1970. Dentro de los cognitivistas más destacados podemos tener a Jean Piaget, Albert Bandura, Lev Sevenovich Vygotsky, Gagne, Brunner y Ausubel. Esta corriente se centra en el estudio de los procesos cognitivos como el lenguaje, el pensamiento, los sentimientos, la percepción, la creatividad, la solución de problemas y principalmente el aprendizaje. Apoyando en el creciente avance sobre el procesamiento de la información desarrollado en las máquinas, se genera el interés por conocer cómo el ser humano percibe la información que extrae de su medio, cómo lo interpreta, cómo logra su almacenamiento y cómo puede posteriormente recuperar esa información. Y aquí se enfoca mucho en los procesos mentales de la atención, aprendizaje, atención y memoria. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de que, bueno, cómo extraemos, cómo agarramos ese contenido que está presentado. Por ejemplo, en este momento, ¿qué es lo que te está llamando más la atención de la diapositiva o del tema que vas a guardar en tu mente? Lo estás interpretando y cómo lo vas a almacenar. Hagan de cuenta con qué palabra clave vas a almacenar esta información. ¿Para qué? Para que posteriormente, si yo te digo, a ver, ¿de qué habla la teoría cognitiva? Tú me digas, habla de esto y esto y esto y el otro. Bueno, de esto trata, o esto estudia la teoría cognitivista, cómo el ser humano recibe, guarda y saca nuevamente esa información. Los aportes más significativos se pueden encontrar en el área de la educación, donde es conocida como constructivismo, ya que pretende conocer cómo se construye el conocimiento. Y finalizamos, chicos.